a dos maestros, al querido Kurt Harvard y al querido Paco Cruz. Han hecho circo, maroma y teatro porque algo está fallando en el sistema StreamYard, que es lo que utilizamos nosotros para transmitir, pero les agradezco su paciencia, les agradezco su compromiso, les agradezco que, insisto, se hayan puesto o parado de cabeza, pero aquí están para hablar sin censura. Kurt Harvard en Oaxaca, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Kurt? Periodista, escritor, columnista y gran amigo de Sin Censura. Muchas gracias, Vicente. Pues aquí reportándome desde Oaxaca, listo para mentar madres como Ricardo Sevilla. Ah, no. Pues a ver qué tal me va. Bueno, anímate, ya el maestro Paco Cruz se avienta unas que otras de vez en cuando. El querido Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y orgullosamente también miembro de esta familia Sin Censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver si... Vamos a ver si logramos la conexión con el querido Paco Cruz. Mientras me ayudan en producción, mi querido Kurt, pues ahí está el anuncio del día de hoy que trae de cabeza la oposición. Gerardo Fernández Noroña será el próximo presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Dan Augusto López Hernández, por unanimidad también confirmado como coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta. Me acaban de enviar el mensaje que Ifigenia Martínez, la gran Ifigenia, será la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y bueno, entre esto, los dichos de Ken Salazar, que son respaldados en el Departamento de Estado de Estados Unidos. En fin, ¿por dónde le entramos, Kurt? Pues ha sido una semana muy activa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, Vicente. Entonces, como bien vimos, ¿no? Al embajador Ken Salazar de repente, pues, no le gustó, no le pareció la reforma judicial, ¿no? Que es muy curioso porque hace 2 meses bien dijo que la reforma judicial es asunto de los mexicanos, que lo es, y apenas 5 días anteriores, ¿no? A su carta de 2 páginas, ¿no? Pues dijo que pues estaba a favor de la reforma judicial porque en su propio estado, Colorado, votan, ¿no? Si los jueces permanecen en sus lugares o no. Entonces, él tenía experiencia en eso, dijo que estaba bien. Luego, obviamente, pues le dieron línea desde arriba y salió con esta carta y esta conferencia de prensa sumamente torpe, no solamente por meter las narices en el asunto interno de México, ¿no? Que también había hecho en la época de la reforma eléctrica. Bien lo vimos, ¿no? Estuvo yendo a Palacio Nacional, pues casi cada 2 días o casi cada semana, ¿no? Oponiéndose a la reforma eléctrica en su momento, ¿no? Y hay que recordar que Ken Salazar es cabildero de los intereses de las empresas de los combustibles fósiles. Dentro del gobierno de Obama, ¿no? Como secretario del Interior y también en su papel de abogado para la conocida pues, empresa WilmerHale, que representa a esas empresas en Estados Unidos, ¿no? Luego Salazar sale con esto y incluso en la carta tan torpemente, y luego en una entrevista incluso, menciona los casos de Irak y Afganistán, como que no quisiera que México fuera como Irak y Afganistán. Bueno, perdón, don embajador, pero esos fueron 2 países invadidos y ocupados por Estados Unidos. Por eso me pregunto, ¿quién está redactando esas cartas? Es decir, esos son los últimos 2 países que debería poner para respaldar su caso. Bueno, esto ya lo sabemos. Lo que es interesante es cómo fue la reacción, ¿no? Pues con los derechistas de aquí diciendo, ay, bueno, mira, pues lo que está diciendo el embajador y hay que hacerle caso. Y además, pues todo, bueno, los mismos golpes de siempre, desde el New York Times, Bloomberg, ¿no? Diciendo que deberían hacer una transacción que se llama sell short, el peso, es decir, apostando a que el peso vaya a bajar o perder este valor. Entonces es muy curioso que por un lado dice Salazar, pues queremos dialogar en el asunto que pues no les competece dialogar, pero al mismo tiempo Estados Unidos muestra que Estados Unidos no dialoga.
Salvo en contados casos, Estados Unidos no dialoga. Estados Unidos amenaza. Estados Unidos amenaza. En la carta de Salazar amenazó la relación comercial entre los dos países. Luego se echó para atrás, ¿no? Y luego vemos a los achichincles en los medios corporativos de Estados Unidos amenazando, ¿no? Amenazando con el peso, amenazando con los indicadores macroeconómicos del país. Esto no es diálogo. Esto no es diálogo. Estas son amenazas. Y es muy interesante que el presidente, con justa razón, se hartó de esto, Vicente. Se hartó, llegó hasta acá, ¿no? En la época de la reforma eléctrica vimos al presidente muy solícito, ¿no? Recibía a Ken Salazar muchas veces, ¿no? Incluso demasiadas veces, diría yo. Pero ahora ya no. Ahora ya no. ¿No? Es decir, esto ya se acabó. Entonces vemos lo que pasó pues el día de anteayer. La pausa en relaciones, no con el país, sino con la embajada, ¿no? Y esto me parece fundamental para ponerlo hasta aquí, no solamente con el embajador de Estados Unidos, sino con el embajador de Canadá, ¿no? No tienen por qué mostrar sus preocupaciones, ahora lo dicen eufemísticamente, acerca de algo que compete a México, y menos usar el Tratado de Libre Comercio como pretexto para meterse en asuntos internos de México. Como bien se ha ventilado, pues el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial. No es como la Unión Europea, ¿no? Que crea básicamente pues un estado federal internacional ahí. Es un acuerdo comercial. Pero es interesante que, nada más para terminar mi primera intervención con un poco, pues, breve lección histórica para los jóvenes, ¿no? Como siempre dicen, cuando aprobaron el Tratado de Libre Comercio en el 94, es muy interesante que, pues, el analista Noam Chomsky en ese momento dijo que quieren aprobar ese tratado como camisa de fuerzas que pues pone ciertas cosas así de hierro para que ningún gobierno posterior de izquierda pueda revertirlas. Es decir, esa fue la idea del tratado, crear efectivamente un tipo de camisa de fuerzas ahí. Esto es lo que están intentando hacer ahora con el TEMEC, ¿no? Usar el TEMEC como un tipo camisa de fuerza, es decir, cualquier cosa que no nos guste, sea la reforma eléctrica, sea la reforma judicial, sea la prohibición al maíz transgénico o la prohibición a la minería a cielo abierto, que es una pelea que está por llegar. Supongo que también van a mencionar esto de otorgar a los pueblos indígenas afromexicanos el derecho de ser sujetos de derecho público. Cualquier cosa que no nos guste, de repente mágicamente viola el Tratado de Libre Comercio, aunque no entre en el acuerdo, ¿no? Pues hay la exención en el tratado de todo lo que tiene que ver con energía. Esto fue la cláusula que negoció López Obrador como presidente electo antes de asumir en el 18, ¿no? Pero es curioso que esta predicción, ¿no? Este vaticinio de Chomsky de que iban a intentar usar esos tratados como camisa de fuerza, pues es cierto, es lo que están intentando hacer. Entonces, por eso corresponde a México reivindicar, pues, su soberanía y poner hasta aquí con estos, porque si no, pues va a seguir aumentando y van a intentar intimidar al gobierno entrante de Sheinbaum en sus primeros días en el cargo. Pero ya, pues, creo que van a llegar muy bien preparados para enfrentar eso, Vicente. Así es, y yo sé que el querido Paco Cruz tiene problemas con la conexión, pero vamos a ver si nos escucha y podemos también a la vez escuchar su análisis sobre el caso de Carlos Ahumada. Yo lo considero otro golpe del poder judicial, que Carlos Ahumada, este personaje, ahora resulta que se vaya a su casa, que no tenga que pagar la multa. Ahora casi le tenemos que ofrecer disculpas al señor Carlos Ahumada. Querido Paco, te escuchamos con tu análisis de este caso, otro nefasto caso del Poder Judicial. Vicente, buenos días, a tardes, ¿ya me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien, Paco. Fíjate, Vicente, primero nada más hacer una observación o un añadido al análisis de Kurt. En este país, de pronto parece que nos olvidamos de la historia y estamos haciendo hoy un escándalo por esa posición del presidente Andrés Manuel López Obrador
por rescatar la dignidad de este país enfrentándote a Estados Unidos. No hay tal enfrentamiento, hay una andanada de Estados Unidos en la que colaboran viejos periodistas mexicanos, analistas, columnistas, pero ya se les olvidó que en el gobierno de Felipe Calderón, el día que no le gustó, por otras razones lo hizo Calderón, por otras razones, porque el embajador Carlos Pascual era un crítico abierto de las matanzas que dejaba la guerra contra el narcotráfico, las matanzas de civiles. Felipe Calderón cabildeó y presionó a Hillary Clinton para que renunciaran al embajador Carlos Pascual, y lo renunciaron. Lo renunció Barack Obama, terminó por renunciarlo, terminó por correrlo. Así que por razones distintas es el enfrentamiento con Estados Unidos. A Calderón porque no le gustaban las críticas que hacía Carlos Pascual contra la guerra, contra el narcotráfico. Yo recuerdo mucho a Carlos Pascual criticando las matanzas de civiles abiertas. Así que Calderón cabildeó, presionó, y Obama le ordenó a Hillary Clinton que despidiera a Carlos Pascual. Ya se le olvidó. ¿Puede un presidente mexicano enfrentarse a Estados Unidos? Claro que puede, lo puede hacer, y en aquella época decían que había Obama cedido porque estaban en el proceso electoral para que Hillary Clinton no llegara con problemas diferentes a los que tenía para enfrentarse a Donald Trump. Lo hicieron. Hoy tenemos a un presidente que está enfrentándose por otras razones, por dignidad, que está defendiendo la soberanía nacional. Le va a ganar a Estados Unidos. No se trata de ganar o perder, se trata solamente de defender la dignidad. Obama terminó por despedir a Carlos Pascual. Así que ya hay historia, y López Obrador va a ganar en esta confrontación. El embajador Ken Salazar, que tiene como aliada a la ministra Piña, López Obrador, que tiene el apoyo como de 36 millones de mexicanos. Ese es el caso. El otro, mira, el caso de Carlos Ahumada Kurtz, era muy obvio que no lo iban a condenar, que lo iban a dejar que se regresara en paz. Hay que decir que desde 91 Ahumada es ciudadano mexicano, pero no lo iban a arrestar, no lo iban a hacer pagar nada, porque es el hombre que tiene todos los secretos sobre Rosario Robles Berlanga y sobre el PRD. Recuerda, en la época de 2000, Ahumada Kurtz financió todas las campañas del PRD, autorizado ¿por quién? Por Rosario Robles Berlanga. Ningún juez de este país, ninguno, se va a atrever en este momento a meter en un predicamento a Rosario Robles, porque se trata de defender la administración de quién, de Enrique Peña Nieto. En algún momento, mira, se llegó a pensar que el caso de Ahumada Kurtz iba a ser como muy paradigmático para hundir la imagen de López Obrador. ¿Recuerdas? Porque Ahumada fue el que le entregó los dineros a René Bejarano Martínez. Y así que por eso no se trae a la mente mucho, pero la realidad es que Ahumada tiene todos los elementos, tiene los recibos que le entregó a Rosario Robles, como 400 millones de pesos para financiar campañas del PRD, y tiene también recibos de obras de gobierno que le entregó Rosario Robles cuando fue jefa de gobierno sustituta, o fue jefa de gobierno del Distrito Federal en lugar de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Así que ningún juez se iba a atrever a tocar a Carlos Ahumada Kurtz, así que tiene camino libre. ¿Por qué? Porque no va a dañar a López Obrador, no va a dañarse a nadie, sino a Enrique Peña Nieto y a toda la corrupción que hubo en su gobierno, empezando por Rosario Robles Berlanga, Vicente. Así es, Paco. Marco Cortés, entre otros, traen una campaña buscando parar la sobrerepresentación. Dicen, en realidad es lo que quieren parar, es la reforma judicial. Hoy Marco Cortés también se pronuncia sobre Gerardo Fernández Noroña, y pues queda establecido que no exagero cuando le digo meco a Marco,
porque es un meco como político, es muy, muy mediocre. ¿El perfil adecuado? Yo creo que es el más inadecuado. Oye, ¿y qué Muchas piensa gracias. de los dos perredistas que, bueno, fueron por la alianza Va por México, ganaron el escaño y ahora se pasaron a Morena? Miren, yo espero, aún está en los dichos, en los medios, no he escuchado de su voz, que así sea. Pero hoy los presentaron ya como grupo parlamentario de Morena. Pero yo no he visto un video, no me consta, aunque todos los elementos indican que es así. Yo quisiera que honraran el voto que tuvieron de la oposición. Por ejemplo, el caso de la senadora michoacana, Araceli Saucedo, tuvo más votos por el Partido Acción Nacional que por el propio PRD. Y este es un espacio de la gente que cree que debe haber equilibrio, contrapeso, como fue también el caso del senador de Tabasco. Yo espero que honren esa confianza que mexicanos les dieron para venir a defender la voz de los que no coincidimos, de los que pensamos que en México debe haber equilibrio siempre, contrapeso y control constitucional. Bueno, en esos equilibrios que quieren a la mala aferrarse a ellos, Marco Cortés sigue con esa campaña, pues, contra lo que el pueblo decidió. Continúo con tus comentarios, tu análisis, tus opiniones, Kurt Harvard. Bueno, 2 puntos, Vicente. Algo que siempre me fascina, ¿no? Pues yo he tenido pues varios trabajos, ¿no? En la vida desde joven, ¿no? Trabajé en una farmacia, de jardinería, de taxista, de periodista, de escritor, de maestro, etcétera, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? En el mundo del trabajo real, si haces un mal trabajo, te corren, ¿no? Es decir, sin misericordia, ¿no? Bueno, creo que perdimos al querido Kurt Harvard. No sé qué está pasando, Toño, con el sistema, pero bueno, estamos teniendo problemas para que se conecten nuestros compañeros. A ver, mi querido Kurt, seguimos viéndote, escuchándote. Ok, pues lo que estaba haciendo es, Vicente, es que yo he hecho muchos trabajos en la vida. Y en el mundo real del trabajo, si haces un mal trabajo, te corren, muchas veces sin misericordia, sin liquidación, sin nada, ¿no? Excepto en la política. Excepto en la política. En la política, pues puedes fracasar y mantener tu puesto, ¿no? Si estás bien conectado y si eres útil para ciertos poderes, ¿no? Entonces aquí tenemos a Marco Cortés, como bien dices, un político sumamente mediocre, ¿no? Y fracasado, ¿no? Es decir, su partido tuvo un horrible desempeño en las elecciones del 2 de junio. Ahí sigue, ahí sigue. Pues obviamente él se sirvió con la cuchara grande porque él pues se puso número 1 en la lista de plurinominales. Entonces él pues cuidó a él, ¿no? Entonces ahí tenemos Marco Cortés en el PAN. Ahí tenemos a Alito Moreno en el PRI, un corruptazo, también un político sumamente fracasado, ¿no? Cuyo partido tuvo incluso un peor desempeño que el PAN, ¿no? Como bien dice Noroña, sus senadores podrían caber en un combi y luego dejaron a uno fuera, ¿no? Beltrones, ¿no? Y luego, pues, ellos dos siguen en sus puestos. Ese es el mejor regalo que pudiera haber a la izquierda en México. El mejor regalo, que Marco Cortés y Alito Moreno siguen ahí. Y pues el mejor regalo 2 o 3 es Ricardo Anaya, regresando desde Atlanta, donde estuvo durante 5 años porque no quiso presentarse en el reclusorio norte, ¿no? Ahí prófugo de la ley, que regresa ahí cobardemente con la cobija de su fuero, ¿no? Ahí pues regresando por la puerta de atrás, ¿no? Vilmente con su fuero, ¿no? Veámoslo en el sentido global, es decir, un movimiento que ha fracasado tan estrepitosamente en 2 elecciones consecutivas, 2018 y 2024. 2024 con un margen incluso mayor. Lo que tendrían que hacer es hacer una limpieza profunda, ¿no? Como dice el presidente, pues de las escaleras, de arriba hacia abajo, ¿no? Pero hacer una renovación por completo de sus partidos, de sus coaliciones.
eliminar, sacar a todos los corruptos, es decir, quitarlos, ¿no? Poner caras nuevas, ¿no? Cuadros nuevos, ¿no? No lo hacen. No lo hacen. Tan no lo hacen que mantienen los dos mismos líderes del partido. Pues Jesús Zambrano pues ya es un chiste ya a esas alturas, ¿no? Y tienen una lista de senadores que más bien debería estar en una lista de se busca en los lugares públicos. Entonces, luego dicen y luego quieren que el público les den chance. Me parece esto de entrada fascinante. Esta idea de que pueden fracasar y fracasar y fracasar y seguir ahí y luego pedir de manera sumamente fuera de la realidad que el público les vuelva a ver. Segundo, Vicente, creo que es muy importante recalcar, y sé que ya se ha comentado en el programa, entonces seré breve, ¿no? La tentativa ramplona de golpe que vimos en esta semana, que no es digno de México, de un país democrático, de una oposición democrática, de cualquier gente con dignidad propia, ¿no? Esto de que 4 consejeros del INE, ¿no? Votaron pues en contra de la mayoría calificada de Morena y intentaron sustituirla con una fórmula basada en un error matemático para intentar quitarle por las malas la mayoría calificada de Morena. Es ramplón. 4 consejeros en contra de la Constitución, en contra de la ley, en contra de su propio acuerdo del año pasado, que ellos ya habían hecho. Y luego tienes a 2 ex consejeros, ¿no? Que es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, intentando instarlos a que hicieron lo que ellos no tuvieron la valentía de intentar hacer, ¿no? Cuando ellos estaban ahí de consejeros, porque bien sabían que era ilegal. Entonces, ellos no lo hicieron cuando estaban en el INE, pero estaban intentando instar a que los otros 4 lo hicieron, que es incluso más cobarde. Es incluso más cobarde que ellos no lo hicieron en el INE, se fueron, y luego desde Twitter están intentando instar a que 4 otros consejeros intentaran hacerlo. Eso me parece bien, ¿no? Y si esto no fuera suficiente, ahora vimos luego el desenlace pues más patético que Marco Cortés manda petición a la Suprema Corte. Norma Piña pues le da entrada, aunque la Suprema Corte carece de facultades para asignar curules y escaños. Y luego lo pasa a Juan Luis González pues Alcántara, como bien sabemos, si no me equivoco, fue el que anfitrionó la famosa cena con Norma Piña y Alito y los consejeros del tribunal. Pero bueno, él hizo la cosa correcta y lo desechó como tuvo que hacerlo. Ni siquiera debió haber entrado en primer lugar, ¿no? Todo ese tiempo que estaban intentando pelear en el INE, pelear en la Suprema Corte, pudieron haber ocupado ese tiempo en renovar sus partidos, quitar a los corruptos, renovar sus estatutos y empezar de nuevo como oposición. No. Intentar de eso, sigan haciendo el ridículo día tras día tras día con las mismas caras de siempre. Me parece increíble, Vicente. Totalmente. Y bueno, no hay tregua en esta guerra, mi querido Paco. El Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial, entre porras a Norma Piña, se aferran y, bueno, buscan a como dé lugar frenar la reforma, que creo que no hay nada que pueda ya detenerla a este punto, con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para Morena, PT y Verde, y muy cerquita creo que están a 1 con los 2 senador del PRD que fueron presentados hoy en el grupo parlamentario de Morena. Faltaría, creo, si estoy bien, 1 para que Morena, PT y Verde también tenga mayoría calificada en el Senado de la República. Querido Paco, voy contigo y te escuchamos. Vicente, fíjate, yo voy a acotar un poco o más bien a sumar a lo que dice Kurt. Él tiene razón. Si tú trabajas en una empresa privada y las cosas te salen mal, si fallas, si fracasas, si cometes errores, te despiden inmediato, sin nada por delante. Aquí tenemos a 2 partidos, a 3, uno ya lo despidió la misma ciudadanía, el PRD, pero tienes a 2 partidos que han fallado en todo. Pero no, mira, ciertamente la culpa puede ser de Marco Cortés Mendoza, de Alejandro Moreno Cárdenas,
Pero la culpa también no es solo de ellos, es de un grupo que está atrás de ellos, empresarios, magnates, columnistas, periodistas, académicos, que durante 6 años los estuvieron arropando, les estuvieron dando todo lo que necesitaban. Y después de 6 años descubren que no hacen nada. Sí, la culpa es de todos ellos. Y finalmente, como nadie quiere asumir culpas, incluidos los empresarios, tú recuerdas a Gustavo de Hoyos Walter, que se comprometió en su momento a realizar, a elaborar el proyecto de trabajo presidencial y de campaña de la alianza PAN-PRI-PRD, Claudio X González. Es decir, hay un grupo de personas con mucho dinero que están atrás de estos personajes que no lograron nada, que no hicieron nada, así que la culpa debe ser de todos ellos, pero como no lograron nada, ¿qué quieren hacer ahora? Romper el orden constitucional. ¿Romperlo a través de qué? De una alianza. ¿Con quién? Con Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora cobran sentido los encuentros clandestinos de Norma Piña con Alejandro Moreno Cárdenas. Ciertamente un ministro le para el alto, sí, pero mira, lo que tenemos es que va directamente el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, a visitar a Norma Lucía Piña Hernández para entregarle esta análisis, para entregarle para impugnar cuando no sabe que no tienen facultades. Pero ¿qué hicieron? Quisieron sorprendernos, quisieron, quizá lo que más se ve, un movimiento rapidísimo para quitarle facultades y poderes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, trataron de dar un descontón, como dicen en mi pueblo, pero como los descubrió la ministra del Pueblo, Lenia Batres, Gerardo Fernández Noroña, Hamlet García Armaguer, los descubrieron, entonces quedó al descubierto, pero trataron de sorprendernos a todos. ¿Para qué? Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le quitara los poderes. ¿A quién? Al Tribunal Electoral, que lo anulara. Es decir, como no saben qué hacer, como todo les ha fallado en 6 años, pues ¿qué hicieron? Intentaron un golpe de estado técnico en la mesa, ¿sí? Y no tienen otra cosa. ¿Por qué? Porque todos son culpables. Nosotros vemos a Marco Cortés Mendoza, vemos a Alejandro Moreno Cárdenas, vemos a Claudio X González Guajardo, pero no vemos a todos los que están atrás. Y ahí están atrás todos los periodistas, los académicos, los analistas, al periodista que tú pongas, todos ellos alentaron esa alianza que era antinatura con 2 personajes incapaces que no debían, es decir, lo decía Meade claramente, con ladrón como Ricardo Anaya. Así que todos son culpables y ahora nadie quiere aceptar su culpa, y lo mejor o lo más fácil que se le hace, romper el orden o intentar romper el orden constitucional. Se brincaron al Tribunal Electoral y mira, ahora tienen ¿cuántos? 6,000 impugnaciones, que ni vergüenza tienen, pero no la conocen, Vicente. ¿Por qué? Pues porque tienen un fracaso de 6 años, y en este fracaso yo te decía, van empresarios, magnates, periodistas, analistas, dueños de periódicos, dueños de medios. Es un fracaso monumental de todos ellos. Lo más fácil, romper el orden constitucional. ¿Lo van a poder? Yo tengo la certeza de que no, y ahora van a tener que aguantar 6 años para formar algo. Lo van a hacer, mira, yo digo que con personajes como Ricardo Anaya, con personajes como Lili Telles, con personajes como Alejandro Moreno Cárdenas, el PRI y el PAN parece que van a la deriva y van en proceso de desaparición en tiempo real, Vicente. Mi querido Paco, cerremos invitando a la audiencia a que te apoyen con los libros, tus 2 más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y también en redes sociales, querido maestro.
Vicente, pues yo te dejo un abrazote a ti, un abrazo a Kurt también, allá hasta mi tierra que es Primer Mundo. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente. Esperemos que la red esté mejor. Claro que sí, esperemos que así sea, querido Paco, pero gracias por hacer el esfuerzo. Igualmente, querido Kurt, qué bueno que han hecho todo lo posible para estar con esta audiencia, que también te respalda en tus diferentes columnas que escribes, en tus diferentes proyectos. ¿Por qué no compartes, por favor? Sí, muchas gracias, Vicente. Pues soy Kurt Hackbarth, ahí está mi cuenta ahí, Kurt Hackbarth en Twitter. Escribo en la revista Jacobin en Estados Unidos y Sentido Común aquí en México, y también tenemos nuestro podcast, Soberanía, The Mexican Politics Podcast, que es un podcast en inglés sobre la política mexicana para romper el cerco mediático que existe acerca de México en los medios anglófonos. Ahí estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, y nos vemos este viernes y sábado en el encuentro de periodistas independientes en el Zócalo. Ahí espero poder saludar muchos de ustedes. Un abrazo a ti, Vicente, y a Paco, por supuesto. Nos vemos primero el viernes en Palacio Nacional, en el banderazo inicial que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bien decías, el sábado en el Zócalo. Un abrazo, querido Kurt, un abrazo, querido Paco. Estamos al pendiente, y déjeme